Este segmento es presentado por Banco Industrial, siempre de tu lado. Gracias, Carol Elsa. Es un honor poderme incorporar a esta transmisión de Destino 2016 y, por supuesto, hoy compartir con el licenciado Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Licenciado, estamos en un momento trascendental en la vida política, pero el plano económico comienza el próximo 14 de enero y será realmente el gran reto que habrá de inicio para la nueva administración. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen, licenciado Mencos? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, creo que ambos candidatos y cualquiera de los dos que llegue tiene un enorme reto en materia de generación de empleo, de acuerdo a sus propuestas de gobierno, también en materia de seguridad, justicia, salud y educación. Y en ese sentido va a ser muy importante que cualquiera de los dos tengan la capacidad de negociar y de llegar, en primer lugar, a cambiar un proyecto de presupuesto que no se parece en nada a las promesas y a las propuestas que se hicieron a lo largo de la campaña. Ese es el primer reto. En general, en el mediano plazo, Guatemala necesita seguir construyendo una política fiscal no para la sobrevivencia como la actual, sino para el desarrollo. Y ese sí que es todo un reto que se requerirá un gobierno de mucha legitimidad, un gobierno que abogue mucho por la transparencia para poder ir abriendo caminos a un diálogo que mejore no solo el gasto, sino también los ingresos del Estado. Yo equivocadamente le decía que el 14 de enero era el gran reto, pero usted bien plantea, el gran reto será antes y será esa modificación del proyecto general de ingresos y egresos de la nación. ¿Qué podemos esperar en cuanto a los articuladores políticos de cara a la construcción de un presupuesto que se adecúe a las necesidades del país, licenciado? Bueno, es un enorme desafío en este momento. Creo que los dos partidos necesitan tener esos articuladores y necesitan llegar a consenso en un Congreso por demás disminuido en términos de legitimidad y en términos políticos frente a todo lo que ha sucedido. En todo caso, sí que se necesita, a partir de lo que ha sucedido desde abril, para el momento actual, una sociedad que esté pendiente y vigilante, una sociedad que comprenda que los proyectos de presupuesto, los presupuestos públicos, no pertenecen a los gobernantes, pertenecen a los ciudadanos. Y con la misma entereza y el mismo interés que estuvimos en las calles desde abril, toca comenzar a construir una cultura ciudadana que abogue por una política fiscal más humana, más justa. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto tiene una disminución de los recursos que van destinados a la inversión en niñez y adolescencia. ¿Qué ciudadano quiere tener un presupuesto así, verdad? Claro. Hay otras reducciones, por ejemplo, en programas de disminución de la desnutrición crónica, de la mortalidad materna. ¿Cómo Guatemala puede insertarse a cumplir objetivos de desarrollo global con un presupuesto que no da la talla ni siquiera para empezar a satisfacer las necesidades más básicas? A lo largo de las últimas dos administraciones gubernamentales se ha visto un incremento sensible en cuanto a la deuda pública de parte del Estado de Guatemala. Hay quienes pues no comparten el hecho de que el Estado guatemalteco pues tenga que sufragar parte de su presupuesto a través del endeudamiento. ¿Cuánto puede ser sano endeudarse, Lic? ¿Y cuáles son los resultados que habría que ver para que ese endeudamiento tenga sentido para el Estado guatemalteco? Sí, bueno, esa es una excelente pregunta porque la tarjeta de crédito pública tiene un límite. En el caso de Guatemala, cuando se compara la deuda pública con términos del PIB, es decir, con todo lo que se produce, son más o menos 25 puntos del Producto Interno Bruto. Es una deuda relativamente pequeña. El problema es cuando se compara el tamaño de la deuda con la recaudación, y es que el país recauda muy poco. Entonces, el límite debería de ser muy cercano a 30% del Producto Interno Bruto, y sin embargo, el gran reto de Guatemala ¿qué sería ese límite que marcan los estándares internacionales? Para un país como Guatemala, 30% sería ya un límite, el límite superior, sí, ¿verdad? En todo caso, sí vale la pena decir que el último informe de competitividad mundial pone el ambiente macroeconómico guatemalteco como el ambiente más competitivo de toda América Central, incluso superior a Panamá.
Lo que nos quiere decir es que Guatemala tiene una macroeconomía muy estable, se endeuda poco, hay pocas variaciones del tipo de cambio, de las tasas de interés, pero donde nos va muy mal en los índices de competitividad es en todo lo que tiene que ver con salud, educación, promoción de la transformación productiva, la tecnología, y a eso tiene que apuntar el próximo gobierno si es que quiere comenzar a construir una senda de desarrollo y de mayor igualdad. Lic, a lo largo del tiempo se ha venido generando una expectativa de tener mayores ingresos fiscales. El Partido Patriota, mostrando un gran músculo político, en los primeros meses de su gobierno logra una reforma fiscal que se venía trabajando desde la administración anterior, desde la propuesta del licenciado Fuentes Knight. ¿Usted ve la posibilidad política y la necesidad económica de generar una nueva reforma fiscal, o simplemente vamos a optar por no están las condiciones y seguiremos de largo? Bueno, nuestros datos desde ICEFI nos revelan que hay una necesidad financiera de poder tener más recursos para el Estado, pero efectivamente el momento político, en primer lugar, lo que requiere es un fortalecimiento de la administración tributaria, porque todos sabemos, o la gran mayoría de guatemaltecos lo sabe ahora, que de cada quetzal que debería recaudarse de IVA y de ISR solo se recaudan 60 centavos. Hay 40 centavos que se pierden por evasión, por elusión, y entonces hay todavía mucho que hacer en la administración tributaria. Efectivamente, luchar en este momento contra la evasión podría ser un paso en la línea correcta, pero seríamos muy simplistas si dijéramos que esa es la única solución. Aún captando todos los recursos, eliminando la evasión, el Estado guatemalteco es un Estado muy débil y muy pequeño como para poder hacer frente al sueño de un país diferente que tiene la mayoría de guatemaltecos. Los políticos tienen que lidiar entre las necesidades financieras y la legitimidad política que tienen que tener para sentarse a hablar con los ciudadanos sobre una reforma fiscal integral. Además, una reforma fiscal necesaria que tenga como primer componente toda la lucha y el abordaje contra la corrupción, porque al final de cuentas eso es un tema toral en este momento. Después, el segundo elemento de una reforma fiscal debe ser el vínculo entre la planificación y la ejecución de un gasto que sea efectivo. Y en tercer lugar, el último elemento sería la discusión de ingresos tributarios adicionales. Pero yo diría que esos son los tiempos, ¿verdad? Contrario a empezar primero por tributos, la gran responsabilidad del próximo gobierno es eliminar todos los espacios que dieron como resultado la prostitución de lo público al nivel que hemos visto, hasta un presidente involucrado en actos de corrupción, que son actos de abuso realmente contra un Estado muy débil y contra una sociedad que realmente hoy por hoy está exigiendo cambios. Licenciado Mecos, no sé cuánto le agradezco. Muchísimas gracias el haber a ustedes. tenido esta invitación de Destino 2016. Gracias. Nosotros vamos hasta la parte alta de este set, ubicado en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral, ubicado en el Parque de la Industria, porque tenemos una transmisión continua de Destino 2016. Adelante, Elsa.